Para nosotros que de hace ya algunos años trabajamos en el tema del desarrollo territorial, la gobernanza multinivel nos amplía los horizontes. Decíamos que teníamos que trabajar con los actores en el territorio y ahora este trabajo y este diálogo no solamente se hace con los actores del territorio, sino a nivel subnacional, a nivel regional y a nivel de los países. Lo que la gobernanza nos agrega son espacios de decisión de poder que hay que poder articular. Esta definición para nosotros es muy importante. Por ejemplo, en América Latina, hace 1 año y medio, en un seminario internacional en Ecuador, quedó como uno de los puntos principales a resolver. Cómo América Latina, que ya tiene experiencias en espacios de desarrollo territorial a nivel local, empieza a vincular lo territorial con las políticas nacionales y las políticas subnacionales. Hay todo un espacio para dar respuestas y yo creo que en ese sentido lo que se está haciendo en Guipúzcoa Sariana, aquí en el País Vasco, como un proyecto de construir redes de gobernanza, de diálogo entre las diputaciones, el territorio histórico y las comarcas, para nosotros es un punto de aprendizaje muy importante. Uno de los elementos nuevos es que, tanto para la gobernanza como para el territorio, los diálogos, la resolución de conflictos, la manera de escuchar, la manera de construir capacidades es clave. En eso lo que hemos venido haciendo es la construcción de un enfoque que le hemos denominado el enfoque pedagógico de la investigación-acción, que es enfoque porque es una manera de ver, pero también es estrategia. ¿Qué es lo que decimos? En la gobernanza multinivel hay algo que está débil, que son las capacidades para dar respuesta a estos nuevos elementos de diálogo, conflicto, construcción de visiones compartidas. Y entonces este enfoque o esta estrategia viene a dar una respuesta a esa necesidad que estamos teniendo cuando hacemos desarrollo territorial.